el tema que vamos a desarrollar es la extinción del acto administrativo. La extinción implica la cesación definitiva de los efectos jurídicos y del acto. Puede producirse de diversos modos. Entre las distintas especies se encuentran las de pleno derecho, la extinción por el particular y la dispuesta por la administración pública. La extinción de pleno derecho se produce en forma automática, ya sea por cumplimiento o por imposibilidad sobreviniente de cumplimiento. El cumplimiento es el modo normal por el que se da la cesación de los efectos del acto administrativo. Puede referir tanto al cumplimiento del término como del objeto o de una condición resolutoria. Por ejemplo, cuando el acto administrativo preestablece un lapso. Transcurrido el acto se extingue de pleno derecho, sin necesidad de declaración alguna expresa en dicho sentido por parte de la administración. Por ejemplo, una beca o un permiso provisional para conducir por un determinado tiempo. O, si lo que un acto concreto dispone es cumplido, el objeto se agota. Por ejemplo, un permiso para construir se extingue al realizarse la construcción. Un acto que impone una multa se extingue al pagársela. O cuando el acto administrativo esté sujeto a una condición resolutoria, el cumplimiento de la misma extingue de pleno derecho el acto. Por ejemplo, el permiso conferido a los conductores de determinados automotores para transitar por un camino destinado a otro tipo de vehículos, hasta tanto se reabran las rutas normales clausuradas temporariamente, se extingue cuando se normaliza la circulación vehicular. La imposibilidad sobreviniente de cumplimiento se da cuando el objeto de un acto administrativo, por un hecho posterior, se transforma en imposible. El acto se extingue de pleno derecho por esa sola circunstancia, sin necesidad de pronunciamiento expreso de la administración o de la justicia. Pueden darse distintos supuestos: por falta de sustrato personal, si fallece la persona que es titular de los derechos del acto u obligada por sus deberes, cuando uno u otros no son transferibles mortis causa a sus herederos. Por ejemplo, las multas y recargos impositivos se extinguen por la muerte del contribuyente. Por falta de sustrato material, por ejemplo, el acto que obliga al propietario de un vehículo a poner en condiciones sus frenos o luces se extingue si el vehículo se destruye o es robado. Por falta de sustrato jurídico, un permiso de ocupación de un bien del dominio público se extingue si el bien dominial es desafectado en su destino y pierde, por tanto, su carácter público. La extinción por el particular es la modalidad que abarca las situaciones en las que la voluntad del ciudadano es decisiva para extinguir el acto o para configurarlo. Los supuestos son la renuncia y el rechazo. La renuncia es la voluntaria declinación por el interesado de los derechos que el acto le acuerda. Proceden aquellos actos que para dictarse requieren el consentimiento del particular, quien puede retirar dicho consentimiento luego de haberlo dado, pero solo si aquellos actos se otorgaron en beneficio o interés del individuo, creándole derechos, por ejemplo las becas. Por el contrario, los actos que crean obligaciones no se renuncian, sino que en todo caso se solicita su extinción. Los efectos de la renuncia son automáticos y para el futuro. Extinguen ipso iure el acto y sus efectos, una vez que ha sido notificada la administración. El rechazo es la no aceptación del acto dictado por la administración manifestada expresamente por el interesado. Esta modalidad de extinción puede darse cuando la administración dicta un acto de los que requieren la conformidad del interesado sin habérsela pedido o haberla obtenido previamente. Si el particular rechaza formalmente el acto administrativo, notificándola a la administración, por ejemplo un premio o una beca, extingue de pleno derecho retroactivamente el acto de que se trata. El rechazo produce efectos instantáneos, por lo que no puede luego ser retirado por el particular. La extinción por la administración pública. En estos supuestos, la eliminación del acto se produce por el dictado de un nuevo acto de la administración. El desuso, la caducidad y la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o de ilegitimidad son diversos medios.
El desuso es el retiro del acto del mundo jurídico por falta de utilización por el interesado de los derechos que le confiere. Es necesario que la administración expresamente extinga el acto. No se produce un decaimiento automático del mismo. Si un acto faculta a una persona a realizar determinada conducta durante un cierto tiempo, la falta de ejecución del acto hace que la administración pueda extinguirlo. Por ejemplo, un acto que acuerde un plazo para la presentación de una tesis puede declararse extinguido por desuso si dicho tiempo transcurre sin que la tesis haya sido presentada. Pronunciado el desuso por la administración, el acto no usado desaparece retroactivamente. La extinción es imputable al individuo y éste no puede pretender una indemnización por ella. La caducidad es la supresión de un acto dispuesta por la administración en virtud del incumplimiento grave y culpable por parte del particular a las obligaciones que el acto le imponía. Es una sanción, una pena administrativa. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo la recepta en el artículo 21. La caducidad supone que el acto que se extingue fundamentalmente concedía un derecho, creando al mismo tiempo ciertos deberes. Es el incumplimiento de estos lo que lleva a la extinción del acto. Por ejemplo, la habilitación municipal para el funcionamiento de un comercio impone la obligación de cumplir las ordenanzas sobre higiene. El incumplimiento de dicha obligación puede llevar a la declaración de caducidad de la habilitación. Debe tratarse de incumplimiento de obligaciones esenciales del particular, no de obligaciones menores. La administración, antes de aplicar la sanción, debe constituir previamente mora al particular y otorgarle un plazo suplementario razonable para el cumplimiento del acto. En principio, los efectos del acto de caducidad operan hacia el futuro. La revocación es un modo de supresión del acto en sede administrativa, que se produce por el dictado de un nuevo acto administrativo. Aclaramos que vamos a reservar el vocablo anulación para la extinción del acto administrativo por razones de ilegitimidad en sede judicial. La revocación se fundamenta en razones de legitimidad o de oportunidad. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo la regula en los artículos 17 y 18. La revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia es una facultad de la Administración, que en principio no está sujeta a prescripción. El presupuesto es el cambio de las circunstancias de hecho que se tuvieron en cuenta cuando se dictó el acto, haciendo que la Administración considere oportuno extinguirlo. Su fundamento se basa en la satisfacción del interés público. Es requisito esencial que exista una ley posterior que autorice la revocación del acto administrativo que reconoce u otorga derechos al particular. Los efectos que produce este modo de extinción son hacia el futuro. La revocación, por afectar derechos válidamente adquiridos y amparados constitucionalmente por la garantía de la propiedad, da derecho al particular damnificado a ser indemnizado. Respecto de la extensión de la indemnización hay discrepancias y la jurisprudencia es oscilante. La Corte Suprema de la Nación, en el fallo Jacarandá Sociedad Anónima, refiere que la extensión debe atender a las características particulares de cada situación. En algunos casos, la Corte ha admitido una reparación amplia, comprensiva del lucro cesante, por ejemplo, en Jucalán Forestal Agropecuaria Sociedad Anónima, y en otros una restringida, limitada al daño emergente, por ejemplo, en Corporación Inversora Los Pinos Sociedad Anónima contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora abordaremos la revocación por razones de ilegitimidad. Primero la del acto irregular y luego la del acto regular. El principio es que el acto irregular, por razones de ilegitimidad, nulo o de nulidad absoluta, debe ser revocado en sede administrativa, de oficio o a pedido de parte y sin plazo por la gravedad del vicio, porque no tiene estabilidad, salvo que esté firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, excepto si el particular conoce el vicio o la revocación le favorece sin perjudicar a terceros. La extinción del acto nulo es un deber de la Administración,
por sí y ante sí, o solicitando la declaración de nulidad en sede judicial, en el ámbito nacional, por acción judicial de lesividad. El acto de revocación tiene carácter declarativo, los efectos son retroactivos. La Corte Suprema de la Nación, en el fallo Almagro Gabriela y otros contra Universidad Nacional de Córdoba, amplía el ámbito de la potestad revocatoria en sede administrativa, al considerar que las excepciones a la regla de la estabilidad del acto regular previstas en el artículo 18 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos son aplicables al supuesto contemplado en el artículo 17. La revocación del acto regular, sea perfecto de nulidad relativa, de que hubieran nacido derechos subjetivos, en principio no procede, porque estos actos tienen estabilidad en sede administrativa una vez notificados, siendo los actos de nulidad relativa anulables en sede judicial. No obstante, la revocación del acto regular, por razones de ilegitimidad, procede en distintos supuestos. Si el acto particular no fue notificado, si el particular conoce el vicio del que adolece el acto y le fuera imputable, si la revocación del acto favorece al particular y no ocasiona perjuicios a terceros, si el acto otorga un derecho a título precario, puede ser revocado en cualquier momento. Este modo de extinción a nivel nacional se encuentra receptado en el artículo 18 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. La extinción es constitutiva. Los efectos que produce son hacia el futuro. La extinción de actos ilegítimos puede referirse a una ilegitimidad originaria del acto o a una ilegitimidad sobreviniente. Se distingue así si la ilegitimidad nació con el acto o luego de entrada en vigencia. La revocación por razones de ilegitimidad originaria procede cuando el acto ha nacido viciado y es extinguido con el objeto de restablecer la legalidad agraviada. La acción del Estado está sujeta a las reglas generales de la prescripción. En consecuencia, si la ilegitimidad torna nulo al acto, la acción para así declararlo es imprescriptible. Y si el acto es anulable, prescribe a los 2 años, dado que el vicio no es grave, queda saneado con el transcurso del tiempo. Los efectos de la extinción dependen del grado de invalidez del acto. Si se trata de una grave ilegitimidad, el acto es nulo y los efectos retroactivos al momento del nacimiento del acto. Si la disparidad es menos grave y el acto puede considerarse meramente anulable, el acto de extinción habrá de tener efectos hacia el futuro. La revocación por razones de ilegitimidad sobreviniente puede declararse por un cambio en el ordenamiento jurídico o en la situación fáctica que torna inválido un acto que nació válido. Así, un cambio normativo puede hacer que un acto sea ilegítimo para el futuro. Por ejemplo, un permiso para portar armas si luego la portación es prohibida o una licencia de conducir expedida a una persona de determinada edad si luego se prohíbe conducir a personas de esa edad. La ilegitimidad sobreviniente puede también provenir de una modificación de la realidad. Por ejemplo, un permiso de tenencia y portación de armas otorgado a una persona sin antecedentes penales deviene ilegal cuando la persona es posteriormente condenada por delito cometido con armas de fuego. En estas situaciones, el cambio del ordenamiento jurídico o del sustento fáctico hace que el acto deje de ser válido, sin quedar sin embargo extinguido. Es necesario un pronunciamiento expreso de su extinción. La acción del Estado está sujeta a las reglas generales de la prescripción, a partir del momento en que se produce dicha modificación. En consecuencia, si en virtud del cambio jurídico el acto se torna nulo, la acción para así declararlo es imprescriptible y si deviene anulable, prescribe a los 2 años. Dado que el vicio no es grave, queda saneado con el transcurso del tiempo. En relación al tiempo, los efectos de la extinción dependen del grado de invalidez que el nuevo ordenamiento o la nueva realidad suma al acto anterior. Si se trata de una grave ilegitimidad y el acto puede estimarse nulo, entonces la declaración de esa ilegitimidad tiene que tener efectos retroactivos al momento del cambio fáctico o jurídico,
no al nacimiento del acto, sino al nacimiento de la nulidad del acto. Si la disparidad es menos grave y el acto puede considerarse meramente anulable, el acto de extinción habrá de tener efectos hacia el futuro. En relación al tema de la revocación de los actos administrativos, es importante que lean, entre otros, el fallo Pustelnik, Carlos y otros de la Corte Suprema de la Nación, resultando de interés el dictamen del Procurador Fiscal de la Corte.